Es el Día Mundial del Farmacéutico. El lema escogido para esta ocasión es fortaleciendo los sistemas sanitarios con los farmacéuticos. Por eso hoy, en Buenos Días Canarias, vamos a conocer cómo han ido evolucionando estos establecimientos desde lo más clásico a lo más moderno. Vamos a comenzar en una farmacia totalmente actualizada, con la última tecnología y a la vanguardia. María. Buenos días, Marta. Buenos días, Canarias. Sí, como decías, ese lema lo que pretende este año es potenciar esas capacidades de los farmacéuticos y lo que pueden contribuir en esa asistencia sanitaria. Estamos en una farmacia que cuenta con laboratorio, también llamada farmacia robotizada. Luego te diré por qué. Pero antes vemos, por ejemplo, esas fórmulas magistrales que cada vez se realizan más. Por ejemplo, Marta, aquí tenemos un tratamiento capilar que hace unos años pues costaba encontrar, pero ahora ya los farmacéuticos también pues son los encargados de elaborar esas fórmulas. También podemos ver pues pastillas que se hacen en estos laboratorios, pero vamos a ver qué otras funciones han adquirido los farmacéuticos, y para ello ya nos acompaña Juan Domínguez, que es el titular de esta farmacia de la Cruz del Señor en Santa Cruz de Tenerife. Buenos días, Juan. Buenos días, encantado de estar en Canarias. Bueno, nosotros estamos hablando de esas fórmulas, cada vez han ido a más, se van realizando pues para prácticamente todo. Esto antes no existía, cierto es que sí que hemos tenido laboratorio, pero cada vez la sociedad requiere más, pide más, y el farmacéutico tiene que estar preparado. El farmacéutico está preparado, está muy preparado y está en condiciones de responder a todo lo que la sociedad le está demandando, tanto a nivel de fórmulas magistrales como a nivel de cualquier otra actividad relacionada con la salud pública, ¿no? Que es lo que un poco demandamos con este lema de este año, que se nos permita entrar y potenciar los sistemas sanitarios desde las capacidades que nosotros tenemos, ¿no? Esas capacidades que, por ejemplo, Juan, hablábamos de una farmacia robotizada, para que nos explique, porque tenemos un robot de esto dentro de esta farmacia que lo estamos viendo ahora en imagen, y para explicarnos cómo funciona, vamos a verlo desde este punto, porque nos tenemos que poner pues en el mostrador. Y aquí, Juan, ¿qué tendríamos que hacer? Aquí solicitamos la medicación del paciente, lo que el médico en su receta electrónica o en su receta privada le ha prescrito, y simplemente se lo solicitamos al robot, se lo pedimos y él pues nos lo envía a nuestro punto de venta, de manera que no tenemos nosotros que ir a recogerlo en ningún lugar. Eso nos permite pues hablar más con el paciente e interaccionar más con él y ver exactamente si podemos pues colaborar o ayudarle de alguna otra manera en su enfermedad o en lo que nos quiera consultar, ¿no? Vemos ese funcionamiento del robot, y ahora esa medicación que hemos pedido tendría que aparecer por este tobogán, ¿podemos llamarlo? Por el tobogán, y simplemente ya lo cogemos y se lo dispensamos al paciente. Y en ningún momento le perdemos la cara o dejamos de estar con él, ¿no? Las farmacias también, Juan, pues sinónimo de cercanía, el trato del paciente, esa mejora también de la salud. Esto sí que se ha mantenido en el tiempo, ¿verdad? Tenemos que ser sobre todo cercanos. Se ha mantenido y se potencia. Efectivamente, el farmacéutico es el sanitario más cercano a la población, es el que con cruzar una puerta pues lo tienes detrás de un mostrador, da igual que la farmacia sea muy moderna, sea muy antigua, sea fea, sea bonita. El profesional que está detrás siempre va a estar muy informado y va a estar encantado de poder colaborar y ayudar a quien entre a consultarle, ¿no? Otra de las novedades, también facilidades que aportan las farmacias, son los SPD, que también lo tenemos por aquí, ese sistema de dosificación personalizada para cada paciente. Cuéntanos en qué consiste. Bueno, esto es un sistema que se desarrolla sobre todo para pacientes que son dependientes o para pacientes que están en manos de cuidadores o que están polimedicados, pacientes que no son capaces de controlar ya su medicación y que, bueno, pues en muchos casos duplican la posología o no se la toman, o pacientes que están en manos de varios hijos, un día va un hijo, otro día va otro y no saben muy bien cómo gestionar la medicación, pues simplemente se les enblista, se les prepara en la farmacia en unos blisters semanales y simplemente ellos lo único que tienen que hacer es pues coger la dosis que corresponde del día y la hora en la que están en ese momento y tomársela, ¿no? De manera que evitamos duplicidad de tomas y conseguimos que los tratamientos se cumplan, ¿no? Muchas gracias, Juan, por atendernos y darnos a conocer pues todas esas novedades que incorporan las farmacias, esas actualizaciones que seguirán yendo a más, supongo, porque eso no se va a quedar solo en un robot. Sí. Eso esperamos. Lo del robot al final es bueno, más tecnología, más tecnología. Lo importante es demandar los farmacéuticos que estamos ahí, que queremos potenciar el sistema de salud y que estamos dispuestos a colaborar y encantados de ponernos a trabajar por la sociedad en todo lo que nos demande, ¿no? Muchas gracias. Gracias.
Bueno, Marta, pues ya vemos todo lo que pueden aportar las farmacias, esa contribución al sistema sanitario. Este año pues se pretende potenciar, pero ya vemos incluso este SPD, ese sistema que pueden aportar, sobre todo pues para personas mayores también, que solo lo que tienen que hacer es tomarse la medicación, ya les viene prácticamente dado pues esos medicamentos que solicitan. Bueno, y esos farmacéuticos que son un apoyo fundamental a la labor del médico, que nos guían, que nos asesoran y que desde aquí pues también nuestras felicitaciones a todo el colectivo. María, gracias. Buenos días. Bueno, y de las farmacias más novedosas vamos a ver también las más antiguas. Nos hemos ido hasta una que se encuentra en el municipio de Ingenio, en Gran Canaria. Es una de las farmacias rurales que más tiempo lleva abierta en Canarias. Buenos días, Canarias. Pues nos encontramos en una farmacia del municipio de Ingenio. Se fundó en 1932 y continúa en funcionamiento gracias al nieto del fundador. Como ven, nos encontramos en la zona del laboratorio, en la parte baja, que es también todo un museo. De hecho, se ha declarado por el ayuntamiento bien de interés. Y vamos a hablar con Pedro Limiñana. Buenos días. Hola, buenos días. Como decimos, nos encontramos en la zona del laboratorio. ¿Qué tenemos aquí en estas estanterías? Sí, realmente estamos en el sótano de la farmacia, lo que antes, en la época de mi abuelo, se utilizaba como almacén de productos químicos, de elaboración de medicamentos, de análisis microbiológico, porque esto era un poco el centro, pues entre el sur y Las Palmas, para la elaboración de todas esas cosas. Es decir, que aquí se elaboraban medicamentos para todo el sur, ¿verdad? Sí, era un punto que, si pensamos en aquella época, en carreteras de tierra, pues el medicamento, la prescripción del médico, la receta, por decirlo de alguna manera, llegaba más fácil aquí, y después era más fácil que el medicamento volviera al sur, a Mogán, a esas zonas, que llegar desde Las Palmas. Era más complicado. Bueno, allí estamos viendo la estantería de sustancias químicas, y aquí es donde se elaboraba. ¿Cómo se elaboraban los medicamentos aquí? Bueno, pues así rápidamente podemos pensar en productos químicos en roca, por ejemplo, que habría que pulverizar primero, después mezclar, en algunos aparatitos que vemos por allí, pues extraer la humedad, y al principio pues envolverlo en papelitos, tipo este, y aquí iba la dosis de medicamento y cada uno pues se la iba tomando en casa. Posteriormente ya llegaron los encapsuladores y bueno, pues fue la evolución hasta que ya los laboratorios lo hacen todo, ¿no? Bueno, también vemos aquí arriba mucha historia, por ejemplo los manómetros. Claro, porque hay que pensar, como les decía antes, que la farmacia era un punto neurálgico dentro de la salud de todo municipio, ¿no? Entonces, éramos suministradores de oxígeno. Entonces, esos aparatos lo que consiguen es reducir la presión del oxígeno dentro de la bombona y que pudiera salir por ahí apto para que el paciente respirara. Debajo tenemos mecheros. Sí, tenemos aquí desde los mecheros de ron, utilizados aquí en la farmacia para... Imagínense, la llama encendida conseguía un ambiente estéril y entonces podríamos trabajar ahí. Pues desde el ron hasta el alcohol, pasando ya por los bunsen de gas, ¿no? Ajá. Debajo tenemos jeringuillas. Bueno, y agujas. sí, esto ya es algo histórico, pero total, aunque la mayoría de las farmacias sea así, ¿no? Estos son jamometas, son aparatos que se utilizaban casi en la Primera Guerra Mundial para determinar el hematocrito de un paciente. Esta es la evolución de las jeringuillas, ahí vemos pues las latas donde se tenía que esterilizar con fuego, con alcohol y fuego, claro, para poder pincharlas otra vez. Porque se reutilizaban, ¿no? Se reutilizaban, claro, sí. Bueno, también novedosa la nevera de última generación. La nevera de aquella época era también muy novedosa, por supuesto. Bueno, pasamos a la siguiente mesa, que aquí seguimos con mucha historia. Sí, aquí vemos pues desde tubos de ensayo de la época, material de laboratorio, distintos termómetros. Aquí hay un termómetro de mercurio. Estos son, año puede ser? Bueno, de hace 90 años si hablamos, o más. Estos son densímetros, son aparatos que mi abuelo utilizaba para la inspección, porque también el farmacéutico en aquella época era inspector de sanidad, y entonces son aparatitos que por la densidad podemos saber si el producto es puro o no. Por ejemplo, leche desnatada, pues si nos habían engañado o no nos habían engañado. Bueno, como decimos, Pedro, este es un punto neurálgico en el sur. Aquí también se hacían los típicos análisis de sangre, ¿verdad? Sí, claro, también. Aquí esto fue desde el laboratorio de elaboración de medicamentos hasta laboratorio de análisis químico y microbiológico. Lo que tenemos aquí, ¿no? Claro, esto, bueno, son aparatos de la época, microscopios, ya para su época son bastante avanzados. Esto es un aparato pues que nos sirve para separar por densidad distintos líquidos y distintos productos, una centrífuga, pero claro, manual.
Aquí tenemos más aparatitos de la inspección, de la labor de inspección. Entonces aquí, pues, cuando había una enfermedad, se determinaba el microbio gracias a las estufas, etcétera. Se sabía qué microbio era por los microscopios y de ahí se establecían distintos tratamientos para eso. Pues Pedro, muchísimas gracias por mostrarnos este pedazo de historia que tiene tu familia, todos estos objetos que has conseguido mantener. ¿Se puede visitar el museo? Sí, esto es chiquitito realmente, no es una cosa como para llenarlo, porque simplemente por la capacidad no podemos. Pero bueno, si alguien está muy interesado puede venir, preguntar y acordamos una fecha para verlo, no hay problema. Y felicidades por el Día del Farmacéutico, ¿cómo no? Muchas gracias, muchas gracias. Y por último, me gustaría mostrarles esto. Ahora todo va por ordenador, llegamos con nuestra tarjeta sanitaria y nos dice los medicamentos, pero antes todo tenía que estar aquí en este libro, todo apuntadito, fecha, firma, para que todo estuviera escrito y saber el farmacéutico pues lo que tenían que decirnos. Pues nada, ya ven, esta farmacia, una de las más antiguas que hay en el sur de Gran Canaria, y de aquí salían todos los medicamentos para el sur de la isla.